Hola mis amores, bienvenidos a una nueva comparación de perfume. Y sí, ya lo tengo aquí en la mano el perfume de hoy que vamos a comparar con su hermanito mayor. Aquí lo tenemos, el perfume de Manifesto y Manifesto Le Elixir. Dos pedazos de perfumes de la casa Yves Saint Laurent que son fantásticos. Bueno, como siempre, comenzamos diciendo la mayor duración y la intensidad. Y bueno, los dos son eau de parfum, solamente que el elixir es tipo eau de parfum intense, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que los dos duran bien y Manifesto, aun siendo un perfume muy floral, también tiene una buena fijación. Pero aquí el que mayor duración tiene es el elixir, que podemos decir que es un monstruo en duración de perfume, y también la intensidad. Le Elixir, aun poniendo de poquitas aplicaciones, es un perfume que se siente alto, que proyecta mucho y se siente muchísimo. Bueno, vamos con dos perfumes que son, desde luego, personalidades olfativas muy distintas. Fijaros en los frascos y cuando veáis el anuncio del elixir, la parte del centro la ponen como blanca, transparente, pero eso sería si estuviera vacío, porque el líquido viene colorado, ¿de acuerdo? Es de color rojo el líquido, entonces el centro se ve de este color. Bueno, pues vamos con ellos, ¿de acuerdo? Porque el primer Manifesto, este que tenemos aquí, sobre todo yo lo describiría como un perfume floral dulcificado. Juega sobre todo con tonalidades de flores como el jazmín y los lirios, que te da una personalidad especial, pero después te lo endulzan con vainilla, con grosellas y todo este tipo de aromas que hacen que estas flores tengan un dulzor especial, tienen una personalidad, son bonitos y especiales. En inicio un poquito refrescado gracias a notas verdes y bergamota, pero lo importante son las flores dulces de este perfume. Y si nos vamos a Manifesto Le Elixir, esto es un bombazo que, aunque tiene un juego de flores como heliotropo y nardos, pues yo diría que es la suma de juntar ese tipo de flores, que no es un perfume ni de nardos ni de heliotropo, pero con una vainilla, cachemir, maderas y como una sensación de ámbar en el fondo. Es un perfume que puede estar muy del lado de los perfumes, no es porque sea igual, pero con esa personalidad fuerte de los perfumes de Poisson de Dior en el caso de Manifesto Elixir. Es como el resultado de juntar todos esos aromas florales, ámbares, vainilla, maderas, todo junto, y te lo encuentras aquí en este sentido. Por supuesto, ante este tipo de notas nos damos cuenta de que el carácter es muy distinto. Sí que los dos tienen personalidad propia. En Manifesto no es como un floral fresquito y ya está, sino que juega aquí con esas tonalidades verdes, dulces, grosellas, siempre con protagonismo de las flores. Entonces los dos son muy bonitos, pero va a depender de nuestros gustos personales. Probablemente el más sencillo de los dos es el primer Manifesto, más llevable. Y en ese sentido, también podríamos decir que Manifesto este puede ser para usarlo en cualquier época del año, y si es verdad que Manifesto Le Elixir puede ser más o nocturno o de otoño-invierno, por esta intensidad que tiene. Pero si te gusta muchísimo, y a mí me gusta mucho, con ponerte dos aplicaciones, fíjate lo que te estoy diciendo por lo intenso y duración que tiene. Con dos aplicaciones en cualquier época del año, si te gusta muchísimo, pues lo puedes usar igualmente. Lo que sí que tengo la sensación de que Manifesto Elixir viene a ser ese tipo de perfume que se acopla a tu personalidad. Por eso digo lo de poder usarlo en cualquier época del año, porque cuando sientes que un perfume es tuyo, quieres usarlo en cualquier época. Y es este el caso. Manifesto es más sencillo, Manifesto Le Elixir es más bomba de perfume. Son los dos, desde luego, impresionantes. ¿Puedo tener uno si ya tengo el otro? Sí, perfectamente, porque el conjunto de aroma, al final, olfativamente, son muy distintos. Entonces, perfectamente puedes tener los dos, sin importarte más si te gusta más uno u otro, o si te gustan los dos para intercambiarlos en la época del año.
Sí que creo que es importante probarlos antes de comprarlos. Esta línea no es barata, sí es cierto que Manifesto Elixir ya está descatalogado, por lo que es posible que ya sea muy difícil de encontrar, pero aunque a mí Elixir me ha gustado mucho, no lo recomiendo a ciegas porque sé que tiene una personalidad impactante, ¿de acuerdo? ¿Yo con cuál de los dos me quedo? Pues sí, de verdad que después de probar Elixir, me ha parecido una bomba de perfume, un perfume impresionante, que es más, lo di a probar a las distintas personas de casa, a mis hijas, a mi marido, al novio de mi hija, a todos, y a todo el mundo le pareció un perfume wow de perfume. O sea, sí, nos tocará probar, dárselo a probar a 100 personas más para hacer un testeo completo, pero desde luego creo que es un perfumazo con mayúsculas y que si es cierto que está descatalogado, qué pena que se terminan quitando del mercado algunos de los mejores perfumes que te llegas a encontrar. ¿Por qué? Misterios. Bueno, amores, espero que si habéis probado alguno de estos dos perfumes, me contéis qué os parecen y cuál de los dos os gustan más. Las reseñas de estos dos perfumes os aparecerán por aquí individualmente para que sepáis un poquito más de ellos, quien quiera, por supuesto. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.